Efesios 6, verso 10 al 16. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oremos. Mi Dios, queremos darte gracias otra vez porque estamos delante de tu presencia, hemos cantado, hemos expresado, Señor, cuánto te adoramos. Hemos dicho que no somos nosotros, que es Cristo en nosotros. Señor, hemos cantado con nuestro corazón que estamos agradecidos por tu obra, que queremos exaltarte, que queremos, Señor, que recibas tu propia gloria porque es tuya, Señor. Pero también, Señor, queremos continuar con esta adoración, Padre, escuchando tu palabra. Queremos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos en el día de hoy. Gracias porque nos has dado el privilegio de venir delante de tu presencia sabiendo, Señor, que no somos dignos de ti. No somos dignos de ti. Estamos conscientes de que somos merecedores del castigo eterno, pero que gracias a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que ha venido a nosotros y ha puesto en cada uno de nosotros por su gracia fe, es que nosotros hemos creído, Señor. Gracias por abrir nuestros oídos, Señor. Gracias porque cuando nos predicaron el Evangelio, por tu gracia, Señor, fueron abiertos nuestros oídos y nosotros creímos. Pero fuiste tú el que se acercó a nosotros. Mi Dios, gracias también porque hasta hoy tu mano nos ha sostenido en todo como iglesia. Quiero agradecerte infinitamente porque, Señor, si no fuera por ti, esta obra en todos los sentidos, desde la predicación de tu palabra, que es sobre todas las cosas, no sería sostenida si no fuera por ti. Eres tú, Señor, el que está haciendo su obra, el que la sostiene. Eres tú el que está completándola. Eres tú el que la está llevando a buen puerto. Eres tú, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos. Por lo tanto, no tenemos de nada que jactarnos. Es tu obra y solamente tu obra. Pero gracias. Gracias por el corazón generoso de nuestros hermanos que han dispuesto ser fieles, Señor, en cuanto a sus ofrendas delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un corazón generoso. Gracias, Señor, por estar conscientes de que es importante para nosotros, Señor, ser fieles. Y mi Dios, es muy lamentable, es penoso, es vergonzoso, Señor, que hoy tengamos que juzgar el dar o no debido a que muchos se han enriquecido, Señor, han hecho lucro, Señor, con la predicación del Evangelio. Pero mi Dios, gracias por librarnos a nosotros de esto.
No que nosotros seamos mejores, no, no, no. Es que nuestro corazón es malo y perverso. Pero Señor, es tu gracia la que nos sostiene. Gracias, mi Dios, porque hasta hoy hemos visto tu mano poderosa. Ayúdanos a confiar en ti y solamente en ti, independientemente de lo que sintamos internamente o de lo que veamos, Señor, externamente alrededor nuestro. Señor, y por último te pedimos que obres en nuestros corazones para que podamos recibir hoy tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué deberíamos esperar de este mundo? Cada día, cada uno de nosotros tenemos que librar una batalla al pensar que de este mundo podemos obtener algo que es bueno, que es eterno. De hecho, esa es la lucha que tenemos que librar todos los días. Pero mis hermanos, este mundo está tan podrido y tan perdido que no hay nada que nos pueda ofrecer. Esa es la realidad. Ahora bien, no estoy diciendo que no debamos ser agradecidos o que no debamos apreciar lo que Dios nos ha dado como bueno y legítimo para que nosotros lo disfrutemos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el sistema corrupto de este mundo es tan horroroso, hermanos, que por bueno que parezca, no deberíamos esperar nada de él. De hecho, mis hermanos, nuestra vida en este mundo es y será un conflicto. Porque como creyentes y al vivir conforme o esforzarnos por vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, estamos en contra de aquel de quien en otro tiempo estuvimos de su lado, es decir, del enemigo de Dios, y que ahora es nuestro enemigo también a causa de nuestra fe en Jesucristo. Este enemigo, Satanás, hará todo lo posible por detener el avance del evangelio para que muchos que aún no creen al mensaje de Dios sigan sin creer. Y mis hermanos, es a nosotros los creyentes, es a nosotros los cristianos a quienes se les ha dado esta encomienda de ir y llevar su palabra. Por eso es de suma importancia que que atendamos al mandato de Dios, de fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, y vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Mis hermanos, Dios nos ha dado lo más preciado, su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios, hermano, no escatimó a su propio Hijo. Ahora, si Dios nos ha dado a su propio Hijo, hermanos, ¿por qué no creer que al ser fortalecidos en Él podremos permanecer de pie ante los ataques del diablo, del mundo y de nuestra propia corrupción? Una de las cosas por las cuales continuamente nosotros pecamos es por incredulidad. Piensen esto. ¿Por qué mentimos? Porque no creemos que la mentira sea tan grave ante los ojos de Dios. ¿Por qué robamos? Porque no creemos que el hurto sea tan grave ante los ojos de Dios. Generalmente la raíz de todos nuestros pecados están o despegan de la incredulidad. Pero mis hermanos, necesitamos creer verdaderamente, creer que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él hará lo que Él ha prometido hacer con nosotros, no lo que nosotros queremos que Él haga.
No, lo que Él ha prometido. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 31 y 32. Dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, Dios el Padre te dio a su Hijo. Dios el Padre te dio a su Hijo. En otras palabras, mis hermanos, ¿quién nos puede derrotar estando en Cristo? Nada, nada. ¿Acaso Dios, quien nos dio a su propio Hijo, no nos dará todos los recursos necesarios para ganar la batalla aquí, de este lado de la eternidad? Bueno, querido hermano o amigo, si tú estás en Cristo, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Nada. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Sigue diciendo Pablo ahí mismo en ese capítulo, Romanos 8, pero en el verso 35 dice, si Dios nos ha dado a su propio Hijo, Pablo sigue diciendo, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escuche, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto establece, hermanos, algo que es importante para nosotros entender. Este texto establece que esa victoria no es para la humanidad en general, es solo para aquellos que han creído verdaderamente en Cristo, solo para ellos. Ahora, de una manera implícita, hermanos, estos textos nos muestran que la vida del cristiano muchas veces tendrá dificultades. Es por eso que Pablo dice que nos separará del amor de Cristo: tribulación, angustia, hambre, desnudez. Mis hermanos, estamos expuestos a atravesar por todas esas circunstancias. Los cristianos muchas veces tendrán que enfrentar dificultades. Algunos pasarán por tribulaciones, otros por angustias, otros serán perseguidos, otros pasarán hambre, otros serán muertos a espada, otros sufrirán todas estas cosas dichas aquí. Pero, mis hermanos, ¿qué o quién nos puede separar del amor de Cristo? Pablo responde diciendo, nada, nada. Y escucha estas palabras de Pablo en 1 Corintios 15, verso 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58. Dice Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, nosotros los cristianos no creemos que la vida cristiana es una vida sin pruebas, sin dificultades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que hay una guerra que pelear.
hay una lucha que enfrentar, una lucha que librar. Y mis hermanos, nuestro problema no es pasar hambre. Nuestro problema es dudar que Dios no puede suplir en la escasez. Nuestro problema no es que tengamos una mala salud. Nuestro problema es que la salud se ha convertido en un Dios para nosotros. Nos amamos demasiado, hermanos, más que a nuestro Dios. Ese es nuestro problema. Amamos tanto nuestra vida que cuando enfrentamos una dificultad, lo primero que enfrentamos no es la fe, es la incredulidad. Eso es lo primero a lo que nos enfrentamos. Mis hermanos, pero la Biblia dice claramente que hay una guerra que enfrentar, una lucha que librar. Pero mis hermanos, si Cristo es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, si Él es nuestro Señor, estemos firmes y seamos constantes para crecer en la obra de nuestro Dios siempre. Porque no somos nosotros los que vencen, sino Cristo es quien ha vencido ya, y es en Él que nosotros somos más que vencedores. Es en Él, no somos nosotros. Mire lo que dice en Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, como puede usted notar, en todos estos textos que acabamos de leer, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en Él nosotros tenemos la victoria. Pero, mis hermanos, para nosotros poder permanecer firmes en esa victoria, permanecer firmes sin fluctuar y sin dejarnos influenciar por las mentiras del diablo y pecar, debemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza y apropiarnos de toda la armadura. Porque, mi hermano, la realidad es que para ganar diariamente la batalla es apropiándonos de la armadura de Dios que Él ha dispuesto para nosotros. Es lamentable, pero muchos vienen a Cristo con motivos equivocados, pensando que todos sus problemas se van a solucionar y que a partir de ahí tendrán una vida sin pruebas que enfrentar y sin problemas que resolver. Pero nada está más lejos de la realidad. De ahí, y esto se da mucho en el matrimonio, cuando un matrimonio viene completamente destruido o se está destruyendo y resulta que alguien le comparte el evangelio a él o a ella. Esta persona empieza a ir a la iglesia y es una sorpresa para el cónyuge. Pero entonces, cuando aquel que decide venir a la iglesia o ir a la iglesia y pasa un mes, 2 meses, pareciera que todo debía ser diferente a partir de ahí, que ya no debe de haber malos deseos, malos pensamientos, malas actitudes. Se resolvió el matrimonio de un día para otro. Hermanos, eso no funciona así. De hecho, es a partir del Señor que parece que el pecado cobra sentido. Es a partir de que nosotros nos entregamos a Jesús que nos damos cuenta de nuestra hipocresía, que nos damos cuenta de lo mentiroso que somos, de lo deshonesto que somos. Y por supuesto, para alguien que está de nuestro lado y no ver ese crecimiento, empieza un juicio, porque alguien les dijo que a partir de ahí toda su vida iba a ser distinta.
Pero esos son motivos equivocados. Si no hay un verdadero arrepentimiento, su vida seguirá siendo la misma. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, hay una batalla que pelear todos los días con esos mismos deseos que nosotros enfrentábamos como cuando no éramos cristianos. Mis hermanos, nada está más lejos de la realidad. Pensar nosotros que cuando llegamos a Jesús, todos nuestros problemas matrimoniales o de salud o económicos o de cualquier otro índole serán resueltos. Escuche las palabras de Jesús a sus apóstoles ya casi para terminar el discurso del aposento alto. Juan 16:33. Todas estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mis hermanos, vivir en un mundo así, que te va a afligir, que es completamente anti Dios, porque está bajo el poder del maligno, vivir en un mundo así, mi hermano, exige de nuestra parte firmeza, determinación y fe. Voy a repetir eso otra vez. Vivir en un mundo así que te aflige todos los días, un mundo que es anti Dios, exige de nuestra parte firmeza, valentía, determinación y fe. Esta es la batalla del creyente. Esta es la batalla del verdadero cristiano. Todos los días, una batalla en pos de la santidad, por cultivar un carácter piadoso, el carácter de Cristo. Una batalla por no amoldarnos a este mundo. Si es que en verdad estás enfrentando la batalla o te estás amoldando al mundo y crees que estás en una batalla. Pero el verdadero cristiano está luchando por no amoldarse a este mundo. Sus pensamientos, sus filosofías, sus deseos, una batalla que pondrá a prueba muchas veces nuestra fe en Jesucristo. Y de esto es de lo que quiero hablar en el día de hoy. Pero antes de pasar a nuestro texto, a nuestro estudio, es importante decir nuevamente, mis hermanos, que las piezas de la armadura de Dios no están separadas entre sí, sino que son una sola pieza, son una unidad. ¿Por qué? Porque esas piezas, por así decirlo, son Cristo en nosotros. Son Cristo en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, cada una de las piezas como una unidad deben ser una realidad de vida para todos los creyentes. No solo debemos saber que esa armadura está ahí para nosotros, debemos vivirlo de tal manera que sea difícil para los demás encontrar alguna acusación. Así que una vez, mis hermanos, que ya nos hemos puesto el cinturón de la verdad, es decir, una vez que nosotros ya hemos creído a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, no a nuestra verdad, a la palabra de Dios, y una vez que nosotros, avanzando en el camino, creímos en la palabra, ahora nos ponemos la coraza de la justicia, que es vivir en santidad. Es la justicia de Dios manifestada a través de nuestra vida. Vean la secuencia. Creemos a la palabra, el cinturón de la verdad, nos ponemos la coraza de la justicia, la obediencia a la palabra o la santidad, nuestra vida en santidad, y luego viene el evangelio, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Es decir,
nuestra firmeza en esa noticia extraordinaria que nos reconcilió con Dios, de que nuestra vida no es buena, que nosotros no somos buenas personas, que es Jesús, que es Dios, perdón, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconcilió con Él. Es la firmeza de creer a ese mensaje. Y después de habernos puesto el cinturón, la coraza de la justicia y el calzado del apresto del Evangelio de la paz, hoy nos toca ponernos, por así decirlo, el escudo de la fe. Así que vayan conmigo a Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a decir esto otra vez. Hace años, cuando yo me convertí, yo recuerdo que el pastor nos decía, y no lo digo en son de mofa, lo digo de verdad con dolor, pero él nos decía cómo nos pusiéramos la armadura. Y ahí estábamos todos poniéndonos el calzado, el cinturón. No sé si eso le tocó al Roy, pero es de mi época por ahí también. Y de repente llegábamos ya a la casa como soldados, ¿verdad? No sabíamos nada de lo que eso significaba. Pero, hermanos, de alguna manera, yo he tratado de explicarles cómo debemos ponernos esa armadura. Bueno, hermanos, los soldados romanos usaban dos tipos de escudo. En algunas ocasiones peleaban cuerpo a cuerpo, es decir, de manera individual, con un escudo más pequeño que el otro. El escudo estaba atado al antebrazo con dos correas de cuero, de tal manera que fuera firme. Pero otras veces los soldados luchaban con otro escudo que era mucho más grande. A ese escudo se le llamaba scutum, que significa escudo. Este tipo de escudo era tan grande que cubría al guerrero por completo. Este tipo de escudo no solo era defensivo, sino que también podía utilizarse para empujar a los adversarios. Cuando luchaban en grupo, los soldados de una tropa podían colocar sus escudos de modo que formaran un cerco a su alrededor y que se denominaba testudo o tortuga en latín. Esto resultaba especialmente útil para protegerse en todo su cuerpo de una de las armas más letales de aquellos días: las flechas que estaban en la punta embarradas con brea y eran lanzadas encendidas sobre su objetivo. Los escudos, a menudo de madera y acero y cubiertos de piel, los mojaban a propósito porque podían apagar las flechas de fuego. Por lo tanto, mi hermano, un escudo en aquella época era de vital importancia para un soldado en la batalla. De lo contrario, quedaba desprotegido. Pero mis hermanos, ahora el apóstol Pablo nos dice que así de importante es el escudo de la fe para el cristiano. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente está lanzando contra nosotros sus dardos letales. Son letales, hermano, esos dardos de fuego. Y sin el escudo de la fe seremos seriamente dañados. Por eso el salmista alude a esto diciendo, el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Mis hermanos,
Esos dardos de fuego de Satanás contra los que somos protegidos con el escudo de la fe son pensamientos malos que nos impulsan a pecar, que provocan desconfianza, desaliento. Todos los creyentes son tentados a pensar en los pecados de la inmoralidad, la avaricia, la codicia, la envidia, la amargura, la ira, el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la crítica, el juicio pecaminoso, el temor, la cobardía y la incredulidad. La incredulidad acerca del poder de Dios, la incredulidad acerca de su palabra, de su sabiduría, de su providencia, de que Él sostiene a su iglesia. La incredulidad en su cuidado y amor. Con todos estos pecados, todos estos dardos de fuego del maligno, tenemos que pelear diariamente y sobre todo cuando estamos en dificultades. Muchas veces, mi hermano, no sé si a usted le pasa, pero a la hora de estar orando, vienen los pensamientos pecaminosos. ¿Le ha pasado? O cuando usted ha decidido afirmar su relación con Dios, vienen los pensamientos que le alejan de esta decisión. ¿Cuántas veces los cristianos, mi hermano, tienen que enfrentar blasfemias, pensamientos blasfemos? Esos son los dardos de fuego del maligno que vienen con toda la intención de matar cualquier deseo de honrar a Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, el cristiano, escuche esto, justifica sus pecados, incluso a través de la escritura, como hizo Satanás con Cristo en la tentación? Y ahí vemos a los cristianos que dicen, bueno, si Abraham mintió, ¿por qué yo no? Y eso que Abraham era el padre de la fe. Bueno, si Noé se embriagó, pues que yo no me dé una embriagada de vez en cuando. Si David adulteró, ¿por qué yo no? Y si Dios lo perdonó y todavía le permitió estar en el trono, ¿por qué yo no? Y entonces vemos a los cristianos justificando sus pecados, usando incluso la palabra de Dios, porque el enemigo le ha mandado los dardos de fuego. En otras ocasiones, mi hermano, Satanás manda sus dardos de fuego a través de otras personas. Hermano, nosotros sabemos por la palabra de Dios que nuestra lucha no es carnal, no es contra carne ni sangre. Pero mi hermano, muchas veces en su astucia, Satanás, escuche, Satanás usa a las personas. De paso, déjeme decirle que usted y yo no estamos exentos de eso. ¿Cómo sabemos que Dios usa a las personas? Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 21. Es del 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces, Pedro, vea la actitud piadosa, y esto lo digo entre comillas, del apóstol Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Note que el Señor Jesucristo no le dijo: Pedro, estás equivocado, y fue amable con él. No, el Señor Jesucristo sabía quién estaba detrás de todo eso. Y le dice: apártate de mí, Pedro. ¿Qué le dice? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mi hermano, Jesucristo, nuestro Señor, sabía muy bien de dónde venía eso que Pedro había dicho. Así que, mi hermano, Satanás, si él usó la vida del apóstol Pedro para decirle eso a nuestro Señor Jesucristo, cuánto cuidado debemos tener nosotros de no ser usado por el diablo y decir cosas que a otros, decir cosas a otros que parecen piadosas, como por ejemplo, voy a usar una frase que hoy usamos todos en inglés para decir hermano. Oye, bro, lo dejamos como a la mitad, ¿verdad? Oye, bro, ¿te diste cuenta? Y ahí está el cristiano piadoso, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? El pastor ya está exagerando. Es ya muy exagerado en sus sermones. Cada domingo que debemos amarnos unos a otros. Pero pues, es que a mí no me gusta relacionarme con los demás, hermano. Esto no se trata de si te gusta o no. La Biblia lo manda. Si tú eres cristiano, la Biblia te manda amar a tus hermanos y habitar con ellos. Esto no está sujeto a nuestros sentimientos. Que debemos amarnos, que debemos vivir en santidad. Pero a ver, hermano, ¿para ti qué es santidad? Y queremos racionalizar nuestro pecado. ¿Para ti qué es? Porque yo estoy notando al pastor que es muy exagerado. Pero ¿sabes qué es lo que más me choca, hermano? Porque nosotros ahora tenemos libertad, pero el pastor cada domingo, no faltes al culto. ¿Cómo me choca eso? Pastor legalista, cuadrado. Si el otro hermano está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza y está usando toda la armadura de Dios, ¿qué debería decir el otro hermano? Vamos a ser condescendientes. Apártate de mí, querido hermano. Pero si somos realmente bíblicos, ¿qué deberíamos decir? Dígalo usted. ¿Qué deberíamos decir? Y créame, no volverá. No va a volver. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Saben por qué? Por las mismas palabras que le dijo Jesús a Pedro. Porque no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. No olvide, mi hermano, que estamos peleando contra el diablo y sus demonios, quienes están involucrados de manera activa en un ataque agresivo contra la verdad de Dios y la persona de Él y su pueblo. Estamos en una lucha contra Él.
Él bombardea literalmente al creyente con flechas, los dardos de fuego de la tentación engañosa para motivar en nosotros respuestas malas que no le agradan a Dios, que son impías, hermano. Y la única defensa que tenemos en este punto, Pablo dice, es el escudo de la fe. Hermano, hace muchos años, no sé cuántos exactamente, pero más o menos 15 años, yo venía de una iglesia, no lo digo con desprecio ni nada, yo venía de una iglesia pentecostal. Difícilmente se estudia la Biblia en una iglesia así. Cuando yo me enfrenté, hermanos, a la palabra de Dios verdaderamente, yo sufrí crisis de fe. Y lo primero que Dios me confrontó fue con mi salvación, mi santidad. Les he contado que cuando yo me enfrenté al libro de J.C. Riley o Juan Carlos Riley, hermanos, yo lloraba cada noche porque Dios usó la vida de ese hombre para cambiarme toda la perspectiva de mi santidad. Mis hermanos, Satanás hará todo lo posible por desviarte de los propósitos de la Escritura. Muchas veces yo llegué a pensar y decir, yo no voy a poder con esto. Por la forma de vida cristiana que yo vivía. Y déjeme decirle, hermano, que he pecado, pero aquí está mi esposa y mis hijos que les pueden decir que me he esforzado por vivir delante de Dios. Pero cuando usted se enfrenta a la palabra, dice la Escritura, ¿verdad? Que es como toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Nos desnuda, hermanos. Pero mis hermanos, Satanás va a bombardear. Y la única defensa que tenemos aquí es el escudo de la fe. Porque vivimos en un mundo, mi hermano, donde simplemente llueven tentaciones a todo nuestro alrededor. Es por eso, mi hermano, que el creyente debe tomar el escudo de la fe. Pero mi hermano, la pregunta que nosotros debemos hacernos ahora mismo es, ¿qué tipo de fe es de la que Pablo habla aquí? ¿Será la fe académica o como algunos le llaman la fe histórica? La respuesta es no, porque esa misma clase de fe es la que tiene Satanás y sus demonios. Como dice Santiago 2:19, donde dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos, su vida no puede cambiar. Santiago 2:18 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Recordando el credo de los judíos de Deuteronomio capítulo 6. Oye, oh Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. Y ya conocemos lo que dice el texto. Y Santiago responde quizás a la respuesta de los que les estaba preguntando, diciendo, ok, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces, pero te quiero decir algo. Los demonios también creen eso. De hecho, tiemblan, algo que tú y yo no hacemos. Que cuando venimos al culto sabiendo que nuestro Dios está aquí presente, no tenemos una reverencia como deberíamos tenerla. Y ellos sí la tienen. Ellos también creen en eso. Y Santiago está comparando la fe de los demonios con la fe de aquellos que dicen ser creyentes, pero su vida es como la de un hijo del diablo. Eso es lo que está haciendo Santiago. Por lo tanto, no es ese tipo de fe académica o histórica. 2. ¿Será la fe temporal? La respuesta es no. Porque este tipo de fe, aunque se recibe con gozo al principio,
es apagada por los dardos del maligno cuando viene la prueba, porque no tiene raíz, sino que es de corta duración. Como dice Mateo capítulo 13, verso 21, donde el Señor habla acerca de la semilla o del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó entre el camino, otro entre espinas, otro entre las piedras, y la cuarta cayó en tierra fértil. Por lo tanto, no es tampoco la fe temporal. 3, ¿será la fe para hacer milagros? La respuesta es no, porque Judas, al igual que los otros apóstoles, hizo milagros. Pero Judas fue poseído por los demonios de la codicia, la hipocresía y la traición. Y es el tipo de fe a la cual apelan los falsos maestros poseídos por la codicia y que se aprovechan de las necesidades de las personas para recibir un milagro de parte de Dios. Y puede ser que suceda, pero su corazón sigue en incredulidad porque no es ese tipo de fe la que recibe la gracia de Dios para salvación. Por lo tanto, mi hermano, la fe de la que Pablo habla aquí y nos ayuda a apagar todos los dardos del maligno es la fe que justifica al impío. Esta es la fe que quien la posee puede vencer todas las tentaciones y los dardos de fuego de su enemigo. Es por eso que Juan en su primera carta nos dice, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que hace nacer al incrédulo? Dios, por medio de la fe, por su gracia. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vuestro, dice Pablo, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La persona, mi hermano, que ha nacido de Dios ha sido solo por gracia, por medio de la fe que Dios ha dado al hombre. Y en Romanos 1:17 dice Pablo, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, y escuche esto, para fe. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero no es la fe académica, no es la fe temporal y no es la fe milagrera. Es la fe que justifica al impío y que viene de nuestro Dios. La fe que justifica al creyente, mi hermano, no es un mero sentimiento por las verdades del evangelio. Porque Judas conocía las escrituras, pero nunca tuvo ni un solo gramo de la fe que justifica al incrédulo en su alma. Ni un solo gramo. Ahora, hermanos, aquí surge otra pregunta. ¿Y por qué la fe es un escudo contra las tentaciones, contra los dardos de fuego del maligno, contra aquellas cosas que aquí tenemos que librar todos los días? Que cuando pasas delante de un hermano y le quisiste dar la mano y el hermano estaba distraído y no te vio, pero sus ojos estaban sobre ti. ¿Te ha pasado? Pero no te vio. Y luego dices, no, ¿quién sabe qué traerá contra mí? Esos son los dardos del enemigo. O cuando vas por la calle y ves al cristiano y hermano, y estás acá gozoso tú, ¿verdad? Y el hermano ni te pela. Y entonces el diablo viene y te dice, ¿ya viste?
y estos son los cristianitos. Mi hermano, nuevamente la pregunta, ¿por qué la fe es un escudo contra estos dardos? ¿Cómo es que la fe apaga los dardos de fuego? ¿Cómo es que la fe nos asegura la victoria? Bueno, mi hermano, porque es creer en Dios, es creer plenamente en Dios. Esa es la sustancia de la fe cristiana. Ese es el fondo de todo lo que creemos, de todo lo que nos aferramos, todo aquello en lo que confiamos. Es Él, hermano. Nada de lo que sucede en tu vida, nada de lo que tienes, nada de lo que fuiste, eres y serás, sucede por Él. Nada. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí, hermano. Es nuestra fe en la persona de Dios. Es, mis hermanos, el todo del cristianismo. Es un acto de creer que Dios es, que Dios es y que es galardonador de todos los que le buscan. Es creer que Él escribió la Biblia. Es creer que Cristo es Dios. Es creer que Él murió. Es creer que Él resucitó. Es creer que Él va a regresar. Es creer que por creer podemos estar en su reino. Esa es la razón de por qué Habacuc en el capítulo 2, verso 4 dice, el justo por la fe vivirá. Esa es la razón por la cual Pablo escribe a los romanos, el justo por la fe vivirá en el capítulo 1, verso 17. Esa es la razón por la que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 11, el justo por la fe vivirá. Esa es la razón por la que el autor de los Hebreos escribe en Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios solamente es un mero acto intelectual que pueden hacer incluso los incrédulos. De hecho, aún los mismos demonios. Pero la fe que justifica al pecador está tan metida en su intelecto como en su voluntad, por lo que se hace referencia a esa clase de fe como creer con el corazón, como dice Romanos 10:10. Vaya conmigo ahí, Romanos 10:10 al 11. Y luego pasamos a Hechos 8:37. Romanos 10:10, 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él, en Cristo, cree, no será avergonzado. O como dice Hechos, cuando Felipe se encuentra con el eunuco en Hechos 8:37. Vemos que aquel hombre está leyendo la escritura, no la entiende y el Señor le dice, le pone ahí, ¿verdad, Felipe? Que vaya para con él y le ayude a entender el texto. Y Felipe le dijo, porque se quería bautizar, ¿qué impide esto? Y noten la respuesta de Felipe. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, mi hermano, toda la vida del creyente, toda la vida del creyente está caracterizada por la fe en la justicia de Dios que es Jesucristo. Escuchen estas palabras de William Gurnall, un hombre que vivió en el siglo XVII. Dice,
Por tanto, la persona que conoce la promesa de la fe solo intelectualmente, sin aferrarse a ella, escuche esto, no cree para salvación. Yo no sé si usted está de acuerdo en esto, pero yo lo traje esta cita para que usted la razone. Por lo tanto, dice William Gurnall, o dijo William Gurnall, la persona que conoce la promesa de la fe solo intelectualmente, pero sin aferrarse a ella, no cree para salvación. Wow. No recibe más provecho de la promesa que aquel que sabe que la comida alimenta, pero se niega a comer. Más adelante, dice William Gurnall, para decirlo en términos positivos, la fe justificadora es aquel acto del alma por el cual se descansa en el Cristo crucificado para recibir perdón y vida. Y se confía en la garantía de esa promesa. El objeto de la fe justificadora es toda la verdad de Dios, no solo unas cosas, toda la verdad, toda la verdad. Nosotros no vamos por ahí como algunos queriendo diluir el mensaje o tomando un texto de aquí y otro para acá y pues un texto sacado de su contexto, pues es un buen pretexto, ¿verdad? Para hacer lo que queremos. Nosotros no, hermanos. Nosotros tratamos de apegarnos a la palabra y claro, fallamos muchas veces. Pero mi hermano, sigue diciendo William, el objeto de la fe justificadora es toda la verdad de Dios. Tiene que ver con la totalidad de la palabra y asiente o acepta o accede firmemente a ella. Esa fe te hace sentirte a la palabra fielmente, firmemente, porque tú crees que cuando estás leyendo la palabra y la palabra te dice que eres un pecador, tú vas en arrepentimiento y dices, Señor, ayúdame. Cuando tú te enfrentas a Efesios 5:25, esposo, y tú sabes que no has amado a tu esposa como Cristo a la iglesia, tú dices, Señor, yo necesito aprender a amar a mi esposa porque tú lo dices. Eso es lo que hacen los cristianos cuando verdaderamente creen a la palabra. Fin de la cita de este William Gurnall. Mis hermanos, esta fe se demuestra en el diario vivir. Es la fe en Cristo, escuche esto, que me lleva a clamar a Dios. Es la fe en Cristo que me lleva a meditar diariamente en su palabra. Es la fe en Cristo la que me hace venir al culto cada domingo. Es la fe en Jesucristo. Es la fe en Cristo la que me hace aferrarme a Él y solo a Él y nada más. Es la fe viva de Él en mí. Yo sé, hermano, que esto de alguna forma te debe de llevar a ti y a mí, o nos debe de llevar a ti y a mí, a analizar si verdaderamente tú tienes esa fe. Dice William Gurnall, y cito nuevamente, así pues la fe se hace activa cuando descansa en Cristo crucificado para recibir perdón y vida. Dos cosas son necesarias para la fe: la convicción del pecado y el sentido de impotencia e insuficiencia que le hace volverse a Cristo para la cura. Escuche, no todo aquel que asiente o está de acuerdo a la verdad de lo que dice la Biblia acerca de Cristo cree en Él. Voy a repetir eso otra vez. Y usted sabe si está de acuerdo o no.
todo aquel que asiente o está de acuerdo a la verdad de lo que dice la Biblia acerca de Cristo, no todo aquel cree en Él. Esta fe en Cristo implica una unión del alma con Él y la confianza que descansa en Él. Por lo tanto, se nos manda aferrarnos a Él. Y da una cita, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fin de la cita. Por lo tanto, mis hermanos, para quienes tienen esta clase de fe, es decir, esta plena confianza en Dios, mi hermano, tienen la única defensa segura contra los ataques del enemigo. Si la duda del amor de Dios ha llegado a tu corazón, hermano, no te quedes con los brazos cruzados, porque ese dardo te hará daño, mucho daño. Protégete con el escudo de la fe si eres creyente, porque Dios dice en su palabra que nada te puede separar de su amor, como hemos visto ya en Romanos 8. Nada nos puede separar de su amor. Y escuche lo que dice Jeremías 31:3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Y déjeme hacer aquí, decir quiénes son esos. Quizás hay personas que no viven en el nivel de santidad que tú vives, pero si son creyentes, Dios los ama con amor eterno al igual que tú. Y ni tú ni yo somos nadie para hacer esa dicotomía, esa diferencia, porque Él no se atreve a hacerlo. Entiendo que tengamos que tratar en algún momento con alguien, exhortarlo en amor, pero si nosotros nos pasamos la vida juzgando a los demás, hermano, es posible que esa fe ni siquiera habita en nosotros. Es posible, no estoy diciendo que sea una realidad. Aférrate a esa promesa. Y si has pecado, levántate, ampárate en la gracia de Dios y pídele que te ayude a creer más en Él. Aférrate a Jesús. Si tienes verdadera fe en Jesús, eso te hará aferrarte a Él. Para terminar, quiero hacer una aplicación práctica con una pregunta. ¿Qué aprendemos de esto? Vaya conmigo a Génesis 17, versículos del 1 al 4. Vamos a hacerlo a manera de aplicación. Ya estoy casi terminando. Dice Génesis 17 del 1 al 4. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Subraye estas palabras. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto está contigo, y serás padre de muchedumbre
de gentes. Lo que nosotros vemos a primera vista o a simple vista es que la lección que tuvo que aprender Abraham fue que él tuvo que confiar en la absoluta seguridad y fiabilidad del pacto que Dios había hecho con él. Abraham tuvo que aprender a confiar en la promesa de lo que Dios le había dicho. ¿Sí? Abraham creyó a la fidelidad de Dios y esperó el cumplimiento. Pero mi hermano, necesito que vuelva otra vez al versículo 1, las palabras que subrayamos. Note, hermano, porque esto no lo podemos pasar por alto. Note que ¿cuál es la condición de Dios para cumplir su pacto con Abraham? ¿Y qué? Y sé perfecto. Hermanos, Abraham creyó primero, pero esa fe lo llevó a obedecer su palabra. Él tuvo que esperar a la promesa y nosotros conocemos esa parte de la historia de la redención, porque no me gusta decir que son varias historias de la Biblia como si los personajes fueran los importantes de la Biblia. Yo siempre digo que es una sola historia con diferentes etapas, donde Dios usó a diferentes personajes, pero la historia no es la historia de Abraham, es la historia de Dios. Así que hermano, para que Dios cumpliese su pacto con Abraham, Abraham necesitaba andar delante de él y ser perfecto. En otras palabras, mi hermano, debemos buscar y confiar en la promesa, sí o no. Pero también debemos observar los términos. ¿Por qué? Porque creer sin que haya promesa o creer una promesa sin cumplir sus condiciones es una incongruencia o es simplemente arrogancia, hermano. Entonces, y de acuerdo a nuestro texto que nosotros estamos hoy o que terminamos de estudiar, Efesios 6:16, ¿cuál es la condición que Dios pone para que nosotros podamos permanecer firmes y vencer? Si lo tomamos desde el versículo 10, ¿cuál es la condición de Dios para nosotros vencer? Fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza y, porque no solamente es fortalecernos en Él, de hecho, hermanos, lo demás no tendría sentido, pero necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Ahora, hermano, la pregunta aquí es de forma práctica. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Te estás fortaleciendo en el Señor? Es decir, ¿estás aferrado a su palabra? ¿Estás creyendo su palabra, su verdad? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás mostrando la justicia? ¿Estás aferrado al Evangelio? ¿Tienes fe? Porque la
condición que nosotros tenemos para poder, mis hermanos, permanecer firmes es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y ponernos toda la armadura de Dios. Y en este caso que nos ocupa, mis hermanos, tomar el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos, todos, no solo algunos, todos los dardos del diablo. Por tanto, mi hermano, si no te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, no podrás permanecer firme. Y si no tomas el escudo de la fe, los dardos del diablo te harán pedazos. Y escucha esto. Y en poco tiempo, en poco tiempo, te verás cuestionando no solo tu iglesia, a tus hermanos y la predicación. No solo eso, sino aún a Dios mismo y su palabra. Estarás lleno de amargura, lleno de temor, dudando de si en verdad eres salvo, si en verdad Dios te ama, con graves problemas interpersonales, matrimoniales, problemas de inmoralidad, de orgullo, de soberbia, de egoísmo, y la lista crece. Si no te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, levante la mano la persona que Dios aquí, el Señor la vio desde el cielo y le dijo, wow, voy a llamar a fulanito de tal porque es la persona más íntegra sobre la tierra. Levante la mano. Hermanos, si saben que todos los que estamos aquí, todos sin excepción, empezando por mí, somos terriblemente, éramos terriblemente pecadores. ¿Estamos conscientes de eso? Que, hermanos, alguien decía que la iglesia es como un reclusorio. Hay ex de todo, ex asesinos, ex adúlteros, ex fornicarios, ex mentirosos, ex mitómanos, ex soberbios, de todo. Ahora, junten a todos esos. Todos hemos traído, perdón, todos estamos aquí por la gracia de Dios. Así que mi hermano, se nos anima a fortalecernos en Dios y creer a su promesa de que si nos fortalecemos en Él y nos ponemos el escudo de la fe, podremos apagar todos los dardos del diablo. Todos. Satanás disparará sus flechas de impureza, flechas de egoísmo, de duda, de temor, de desánimo, de lujuria, de avaricia, de vanidad, deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Satanás bombardeará al creyente con flechas, los dardos de fuego de la tentación engañosa para motivarnos a tener respuestas impías que no agradan a Cristo. Y la única defensa que tenemos contra todo esto, Pablo dice, es el escudo de la fe. Es triste, mi hermano, pero muchos que se apoyan en la promesa de Dios para el perdón y la salvación, nunca tienen en mente o en cuenta que la promesa de la salvación y el perdón de pecados, mis hermanos, se encuentran en Cristo, sí, como Salvador, pero también como Señor. Así que cuídate de la fe académica o histórica, cuídate de la fe temporal y
cuídate, hermano, de la fe de milagros y asegúrate que en verdad estás creyendo. Porque si cualquiera de nosotros aquí no ha creído verdaderamente al Evangelio y bajando las escaleras sufre un accidente y se muere, hermano, se acabó la oportunidad. Ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Es aquí, ahora. Así que, hermanos, esta enseñanza nos muestra que para poder permanecer firmes en la fe, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermano, no es cada domingo, es todos los días. Póngase de pie. Oremos. Mi Dios, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Porque hasta hoy tu gracia nos ha sostenido. Gracias porque no nos has dejado en nuestra condición, sino que por tu amor has venido a nosotros y has obrado en nuestras vidas para poder vivir para tu gloria, Señor. Gracias por escudriñar nuestros corazones y analizar, Señor, en nosotros si hay camino de perversidad y mostrarnos el camino que debemos andar. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor, tu gracia, tu misericordia se hacen claramente visibles cada domingo. Todos los días, Señor. Pero cada domingo cuando podemos reunirnos como cuerpo, como iglesia, Señor, para adorarte, para exaltarte y recibir, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes, que al salir de este lugar no lo tomemos a la ligera y que podamos, Señor, vivir de acuerdo a la fe que nosotros tenemos, que es la fe que justifica al pecador. Ayúdanos a ponernos ese escudo de la fe, si lo podemos así decir, como lo dice Pablo, es decir, asegurarnos de que estamos en la fe, caminando en la fe, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, los malos deseos, las malas actitudes, los malos pensamientos, las malas palabras, los estilos de vida, todo aquello, Señor, que es inmoral, todo aquello con lo cual tú no estás de acuerdo, Señor. Ayúdanos a pelear fielmente, Señor. Y ayúdanos a fortalecernos en ti todos los días, en el poder de tu fuerza. A creer solamente en ti, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo, a cada persona, a los que nos acompañan hoy por primera o segunda vez. Señor, bendice sus vidas, sus corazones. Señor, tú sigue obrando en ellos de acuerdo a tu gracia. Mi Dios, por algo los trajiste aquí, Señor, por alguna razón. Quizás, Señor, están buscando una iglesia donde se predique tu palabra fielmente. Señor, obra en ellos conforme a tu fidelidad y tu soberanía. Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.